¿Cómo están? En este video vamos a hablar de ecuaciones diferenciales de primer orden, concretamente las que se pueden resolver por un método que llamamos el factor integrante. Entonces, ¿cuál es la idea? Básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a considerar una ecuación de este estilo. Vamos a decir, dada la ecuación diferencial, m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0, dada esa ecuación diferencial de primer orden. Recuerden que esta es otra manera de escribir las ecuaciones diferenciales de primer orden. Si esta ecuación tiene solución, dada esta ecuación diferencial, si tiene solución, sucede que nosotros podemos encontrar, existe una función que nosotros vamos a llamar mu de x, y, tal que al multiplicar esta función por esta ecuación se transforma en una ecuación diferencial exacta, tal que esta ecuación mu de xy por m de xy dx más mu de xy multiplicado por n de xy de y igual a 0, porque pues si multiplicamos por mu a ambos lados, pues este lado va a quedar mu por 0 a 0, tal que esta ecuación es exacta. ¿Sí? Entonces, pues el problema nos está diciendo, o sea, pues esto que estamos escribiendo nos dice que en principio cualquier ecuación con solución diferencial de primer orden se puede transformar en una exacta. El problema es que esta función que se llama el factor integrante a la función mu de xy se denomina, o la denominamos mejor, el factor integrante. Pero entonces lo que les estaba ahorita comentando, o sea, lo que ocurre es que en la mayoría de los casos, o bueno, por lo menos en muchos casos, hallar el factor integrante es muy difícil. Implica una ecuación diferencial en derivadas parciales, es decir, que aparecen derivadas parciales, y eso en términos generales es muy difícil de resolver ese problema. Ahora, lo que ocurre es que en algunos casos, hay algunos casos particulares en los cuales encontrar este factor integrante no es tan difícil. Acá vamos a considerar básicamente tres. ¿Cuáles serían estos casos? El primer caso sería este, caso 1. Si al hacer la derivada parcial de m respecto a y restarle la derivada parcial de n respecto a x, recuerden que para mí m es lo que acompaña la diferencial de x, n es lo que acompaña el de y, menos la derivada de n respecto a x, si al dividir esto por n, la función que acompaña el de y, me queda una función que solo depende de x, entonces en este caso el factor integrante va a ser e a la integral de g de x por dx. Ese va a ser el factor integral en ese caso. Ahora, otro caso, el caso 2, que nosotros vamos a considerar, es si al hacer de m de y menos de n de x de nuevo y dividirlo por menos m, donde vuelvo y repito, m es la función que multiplica el de x, si esto me queda una función que depende únicamente de y, o sea, no aparece x por ningún lado, solo depende de y, en este caso el factor integrante va a ser e a la integral de h de y por dy. Ese sería mi factor integrante. Y hay un tercer caso que vamos a considerar. El caso 3 es básicamente si al hacer la derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x y dividir todo esto entre n por y
menos m por x. Si esto me da una función que únicamente depende de z, ¿sí? Donde vamos a asumir que z es x por y. Si en ese caso, si yo al hacer estas operaciones me queda una función que solamente depende del producto de x por y, entonces en este caso mi factor integrante va a ser e a la integral de f de z por dz. Esos son los tres casos que vamos a considerar y vamos a hacer ejemplos de los tres, básicamente. Vamos a hacer un primer ejemplo de ecuaciones diferenciales por factor integrante. Entonces, en este caso, como vamos a considerar la ecuación x más 3y cuadrado por dx más 2xy por dy igualado a 0. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación no es de variable separable. ¿Por qué? Porque en este caso, este paréntesis yo no lo puedo expresar como algo en x por algo en y. Tampoco es una ecuación diferencial homogénea, porque si bien esto es homogéneo de grado 2, esta expresión no es homogénea de grado 2, porque esto es homogéneo de grado 1 y esto es homogéneo de grado 2. Entonces podríamos intentar ver si la ecuación es exacta. Para ver si es exacta, pues nuestra convención es que la función que acompaña al de x la vamos a llamar m de xy. La función que acompaña al de y con todo y el signo que lo antecede la vamos a llamar n de xy, y lo que hacemos es derivar m respecto a la otra variable. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que pasa es que m acompaña al de x, entonces vamos a derivar respecto a y. Si yo derivo esto respecto a y, me da esto es 0 y esto da 6y. Y si yo derivo ahora la n respecto a la otra variable, es decir, respecto a x, pues esto da 1 y me quedaría solamente el 2y. Si ustedes se dan cuenta, esas dos cosas son diferentes. Entonces, en este caso, la ecuación diferencial no es exacta, pero podemos ver si es de factor integrante, que es el caso que estamos considerando ahorita. Entonces vamos a decir, como eso me dio, por lo tanto, me va a quedar que dm de y menos dn de x es igual a 6y menos 2y, y esto a su vez es 4y. Ahora, como les expliqué en el tablero anterior, nosotros consideramos tres casos para encontrar el factor integrante. Uno es si esta resta, al dividirla por n, me queda una función que depende de x, entonces a partir de él podemos hallar el factor integrante. El otro caso es cuando dividimos por menos m, y el otro caso es cuando dividimos por ny menos mx. Ahora, esta situación, en este caso, la que va a funcionar es dividiendo por n. Observemos, entonces, ¿de dónde? Si ustedes toman dm de y menos dn de x y dividimos esto por n, esto me va a quedar, la resta de arriba me dio 4y. Y el de abajo es n, que es 2xy, recuerden, con todo el signo que lo antecede, 2xy. Ahora, al simplificar esto, lo que va a ocurrir es que este 2 se va con 1 acá, me va a quedar 2, esta y se va con esta y, entonces total lo que me va a quedar es 2 sobre x. Como esto es una función que depende únicamente de x, depende solo de x, entonces podemos a partir de esa expresión encontrar el factor integrante. ¿Cómo lo hacemos? Miren, en este caso vamos a decir que el factor integrante es, por lo tanto, o de donde luego el factor integrante en este caso va a ser e a la integral de lo que me dio, a la integral de h de x por dx. ¿Sí? Pero entonces, en este caso, esto es igual a e a la integral de 2 sobre x de x. Y al hacer esa integral me queda que esto es e a la integral de 1 sobre x, recuerden que es logaritmo natural de x. La integral de 2 sobre x pues es 2 logaritmo natural de x. Estos dos se van, perdón, acá no se cancelan. En este caso, lo que me queda es e a la 2 logaritmo natural de x, y para poder cancelar yo no puedo tener este 2 acá, entonces lo que hago es meterlo dentro del logaritmo, es decir, lo expreso como e
a la logaritmo natural de x cuadrado. Estos dos ahora sí se van y me queda que el factor integrante es x cuadrado. Es decir, si yo multiplico esta ecuación diferencial original por x cuadrado, me debe dar una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a decir ahora multiplicando la ecuación asterisco por dicho factor, ¿qué obtenemos? Lo que obtenemos es, si yo multiplico esto por x cuadrado, lo voy a hacer de una vez término a término, x por x cuadrado me da x cubo. Y si yo multiplico esto por x cuadrado, me queda más 3x cuadrado, y cuadrado, y todo esto por dx. Más, lo mismo acá, si yo multiplico esto por x cuadrado, va a quedar 2x cubo y por dy, y 0 por x cuadrado va a 0, multiplicando el otro lado. Entonces, lo que me dice la teoría es que al hacer esto, la ecuación que obtenemos es una ecuación diferencial exacta. Verifiquemos. Entonces, voy a llamar a lo que acompaña el de x m1 para diferenciar de ese m que lo habíamos nombrado allá, y a este con todo el signo que lo antecede n1. Entonces, miremos si es una ecuación diferencial exacta. Entonces, ahora, si yo derivo m1 con respecto a y, en este caso esto va a dar 0, y esto va a dar, baja este 2 por 3 da 6, x cuadrado por y. Y ahora derivamos n1 respecto a la otra variable, como acompaña el de y, derivamos respecto a x, y me va a dar, la derivada de esto baja al 3 por 2, 6, x al cuadrado por y. Entonces, en este caso, efectivamente, me dieron iguales, o sea que la ecuación es exacta. En este caso, la ecuación que resultó es exacta. Entonces, podemos resolverla integrando el m1 respecto a x o el n1 respecto a y. Entonces decimos, por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial va a estar dada, está dada por lo siguiente. Entonces va a ser f igual a la integral de esta función que llamamos m1 respecto ahora sí a la que es decir, m1 acompaña al de x, integro respecto a x. Lo que pasa es que al intentar recuperar la solución integrando respecto a x, es probable que se me pierdan términos que dependen de y. Entonces decimos más una cierta función g1 que depende de y, igualado a una constante. Entonces esto me queda que esto es la integral de x cubo más 3x cuadrado y cuadrado, simplemente estoy colocando el m1 acá, por dx, más probablemente una función que depende de y. Esa función puede que no exista, puede ser la función constante 0, entonces en este caso pues no habría nada acá. Entonces al integrar respecto a x, fíjense que esto me va a dar x a la 4 sobre 4, la integral de x al cubo de x a la 4 sobre 4. Cuando yo integro esto respecto a x, x es variable, para mí 3 y y cuadrado son constantes, entonces me va a dar 3x a la 3 sobre 3, la integral de x2 es x a la 3 sobre 3, y el resto queda igual. Más probablemente una función que dependa de y igual a una constante. Este 3 se va con este 3 y me queda x4 sobre 4 más x3y2 más g1 de y igual a una constante. Esto por un lado sería lo que obtendríamos al integrar m1 respecto a x, pero la otra alternativa es decir que f es la integral de n1, ahora n, respecto a la que es decir, respecto a y. Pero si yo intento recuperar la solución integrando n1 respecto a y, es probable que no pueda recuperar términos que dependan de x. Entonces por eso decimos más una segunda función que depende de x, un g2 que depende de x, esto igual a una constante. Pero n1 es esto de acá, entonces esto lo puedo expresar así, como la integral de 2x al cubo y por dy más g2 de x igual a una constante. Ahora, si yo integro esto, me va a dar
2x3, esto es constante porque estoy integrando respecto a y, entonces lo que no sea y es constante, y la integral de y da y cuadrado, todo sobre 2. Este 2 se va con este 2 y me queda más g2 de x igualado a una constante. Esa sería la segunda solución. Escribámosla acá completica. Entonces ya simplificando me quedó x3 y2 más una función que depende de, bueno, estos iguales, bueno, veamos así, igual a una función que depende de x y esto igualado a una constante. Esa sería mi f, esta sería la función f y esta está igualada a una constante. Entonces al integrar respecto a y obtenemos esta otra alternativa. ¿Cuál va a ser la solución final? Entonces vamos a decir finalmente mi función f va a ser, pues lo que hacemos es copiar lo que aparece acá y lo que aparece acá sin repetir el término, es decir, por ejemplo este que está en el otro no lo va a copiar dos veces, ¿no es cierto? Igualado a una constante. Entonces acá ¿qué aparece? Acá aparece x a la 4 sobre 4 más, acá aparece x a la 3 y2, esto pues no se coloca, y ahora colocamos las cosas que estén acá que no aparecían acá, pero ya lo único que aparece acá es esto, que ya estaba desde antes, entonces no hay que agregar nada más, decimos igualado a una constante y esta sería la solución final de la ecuación diferencial. Ahora, a veces le pueden dar a unas condiciones iniciales, por ejemplo me pueden decir b, hallar la solución, bueno, acá ya se terminaría este problema, pero entonces si me dicen hallar la solución que satisface la condición que, digamos, y de 1 igual, bueno, digamos bien y de 2 igual a 1, entonces me estarían diciendo, de todas las infinitas soluciones de la ecuación diferencial, acá hay infinitas porque esta constante puede ser cualquier número, encontrar aquella que cumple que y de 2 es igual a 1, es decir, eso lo que me está diciendo es la solución que cuando x vale 2, y valga 1. O dicho de otra forma, es decir, la solución de todas estas soluciones, la que pasa por el punto 2,1. ¿Cómo lo obtenemos? Pues simplemente reemplazamos la x por 2 acá, la y por 1 y despejamos e. Entonces decimos, llamamos a esto doble asterisco. Entonces decimos de doble asterisco, al reemplazar esta condición inicial nos va a quedar que, entonces la x la reemplazamos por 2, acá la x por 2, la y por 1. Entonces si yo reemplazo la x por 2 me queda 2 a la 4 sobre 4, más acá reemplazamos 2 a la 3, y la y la reemplazamos por 1 a la 2 igual a c. 2 a la 4 da 16 sobre 4, y 2 a la 3 da 8 por 1 más c. Esto me queda 4 más 8, acá es un igual, igualado a c, por lo tanto me quedaría que c es 12. Es decir, lo que estamos diciendo acá es que de todas las soluciones, las infinitas soluciones de la ecuación diferencial, aquella que cumple esta condición inicial es la que obtenemos reemplazando c por 12. Entonces decimos, por lo tanto, la solución que satisface la condición inicial es esta misma de acá, x a la 4 sobre 4 más x cubo y2, solo que en este caso no igualado a c, sino igualado a 2. Y acá terminaría esta segunda parte del ejemplo.